¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarles nuevamente en John Rodríguez, el podcast. Hoy vamos a platicar con un exjugador de fútbol profesional, actual entrenador, pero que para mí representa muchísimo, sobre todo para Platense Fútbol Club. Antes, Club Deportivo Platense, es un exjugador emblemático desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque fue un jugador disciplinado, un jugador que no dio problemas, que le dejó muchísimo a Platense. El autor del gol que dio el último título a Platense hace 25 años. Ronnie Morales, ¿cómo está? Bienvenido a John Rodríguez, el podcast. Muchas gracias por platicar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí contentos de poder expresarnos, de poder contar nuestras anécdotas, nuestra historia. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista y estamos ahí a la orden para cualquier pregunta, para cualquier cosa, para que platiquemos de fútbol. Siempre es importante y siempre me gusta mucho platicar de fútbol. Vamos a platicar mucho de fútbol y agradecemos por supuesto a Brisas Blue Resort, que ha abierto las puertas de este magnífico lugar para poder compartir con Ronnie Morales muchas vivencias, muchas experiencias y un poco de su historia, que es donde quiero comenzar, profe. Su historia, platíqueme así rápidamente resumido. Tengo entendido y todos sabemos que usted es originario de Olanchito. ¿Cómo se involucra en este tema del fútbol o cómo predomina el fútbol ante en ese momento, esa jugaba baloncesto, jugaba voleibol? ¿Por qué predomina el fútbol y desde qué edad lo practica, profe? Sí, bueno, mi familia ha sido siempre futbolista. O sea, yo tengo tíos que jugaron al fútbol, pero no profesionalmente. O sea, mi papá jugó al fútbol, estuvo involucrado en equipos de la comunidad de Olanchito, del lugar donde nací, donde nacimos nosotros, que son los campos bananeros. El lugar donde nací se llama Calpules Campo. Bueno, de ahí salieron futbolistas que tienen nombre también. Seguramente los reconocen, que yo desde pequeño los miraba. Le voy a contar así, por ejemplo, Roberto el Macho Figueroa salió del lugar desde su mismo pueblo, del mismo campo donde nací yo. Carlos Orlando Caballero es del mismo campo donde nací yo. Rumaldo Norales, que jugó en Motagua, también es del mismo campo donde nací yo. También Maravilla Suazo, así le decía, Maravilla Suazo es del mismo campo donde nací yo. Entonces yo crecí y yo nací y yo Pero crecí Maravilla viéndolo. Suazo es Maynor. Maravilla Suazo es el papá de Maynor. El papá de Maynor Suazo. Maynor Suazo. Okay. Bueno, es de esos lugares de ahí. Entonces crecí viéndolos jugar. O sea, yo desde pequeñito los miraba jugar y yo pensando, y más mi papá, mi familia, diciéndome que les gustaría que fuera futbolista, y el fútbol lo empecé a llevar, me empezó a gustar. Los miraba a ellos iban siempre a Calpules cuando venían de sus equipos, porque ellos comenzaron en el Vida de la Ceiba, y venían allá, y uno los miraba, los admiraba. Yo decía, yo quiero llegar. Como ahí, el Macho, decía usted. Así, quiero llegar a esos niveles. Como Carlos Orlando. Jugar. Claro, y eso los emocionaba. A los niños nos emocionaba poder verlos a ellos y poder saber que ellos estaban triunfando y que ellos estaban haciendo cosas buenas, cosas bonitas. Y claro, uno quiere siempre alcanzar ese éxito, poder llegar a esos niveles. Entonces sí crecí pensando en eso. Mire que también, bueno, yo crecí en mi niñez, hasta los 10 años fue en esos campos bananeros, donde ahí se respira fútbol. Ahí la gente sale de trabajar y lo que va a hacer después de que sale de trabajar es ir a meterse a la cancha de fútbol, porque es eso es lo que lo distrae, la distracción del fútbol. El poder botar todo lo que trae del trabajo, aunque vengas cansado, porque el trabajo en los campos bananeros es cansado, pero el fútbol lo relaja. El fútbol siempre ha sido así. Entonces en los campos bananeros así pasa. Entonces se venía de trabajar y lo que se iba es a meterse a la cancha de fútbol, y así pasaba hasta los niños, los mayores, los niños, cancha de fútbol. Entonces sí se respira bastante fútbol. Entonces después mi familia se va para Olanchito. Cuando yo entro a la escuela, seguimos con esto del fútbol en las escuelas. Ahí, profe?
Yo tenía, más o menos tenía entre 10 y 12 años. Ajá. Cuando entro al colegio. Cuando entro al colegio me encuentro con un profesor que le gusta mucho el voleibol y el baloncesto en el colegio. Y empiezo a meterme yo en eso porque él en las clases de educación física lo empieza a jalar, y como a mí me gusta mucho el deporte y tenía como cualidades para aprender muy rápido los deportes, entonces él me empieza a meter lo del voleibol. Lo del voleibol surge en ese momento una escuelita de voleibol que se está formando en todo el país. Ajá. Se está formando en todo el país, en diferentes escuelitas de voleibol, porque va a haber un torneo que se va a realizar en Tegucigalpa. Entonces cada escuelita de cada lugar de colegios se empiezan a formar, porque va a haber un torneo al final que van a ir las escuelitas que se está formando en Tegucigalpa. Y ahí me empiezo a meter yo. Yo tenía 12 años. 12 a 13 años tenía. Uh-huh. Y jugaba voleibol. Y comencé a aprender voleibol. ¿Y que era buen rematador, voleaba bien o cómo era? La verdad que yo era muy buen Armador, colocador. Sí, ajá. Armaba jugadas, era muy bueno para eso, muy inteligente. Además de que tenía buen salto. Yo tenía buen salto, yo podía rematar bien también. Entonces, en el baloncesto me empiezan a ver también esas cualidades. Incluso mis amigos me decían: Ronnie, pero ¿cómo saliste futbolista si tú jugabas más baloncesto y voleibol en el colegio? Entrenaba más eso que en secundaria. Entrenaba más y entonces... Pero le digo yo que es que mi pasión siempre fue el fútbol. Estos otros los hacía porque me gusta el deporte siempre, o sea, todos los deportes. Y para el fútbol lo traía acá. La sangre, bro. Y ahí, entonces, sí, bueno, le contaba antes que se me acercaron de Unitec. Uh-huh. Cuando fuimos al torneo en Tegucigalpa, que lo cuento así, que es mi primera salida que yo hago es en el voleibol. Cuando yo salgo de mi pueblo, la primera vez que yo salgo de mi pueblo... ¿Conoce el mundo, profe? Sí, por medio del voleibol. No fue ni por el fútbol, sino que por medio del voleibol. Llegamos a Tegucigalpa, hicimos un buen torneo porque nosotros clasificamos a la final. La final la ganó la gente de ahí de Tegucigalpa, nos la ganó y nos la ganó bien. Ellos, la verdad que incluso hasta seleccionados tenían, seleccionados juveniles, seleccionados ahí, y nos ganan muy bien, pero nosotros logramos llegar a la final. Cuando nosotros terminamos lo de la final, se nos acercan gente que estaba viendo todo el torneo y nos invita a poder ser parte de Unitec y que nos iban a dar una beca. Nos invita a dos compañeros, mi compañero se llamaba Marcial Ávila, uh-huh, y a mí, que nos habían escogido para poder... después de esa final que jugaron, después de esa final. Los vieron. Como fue todo el torneo, el transcurso del torneo, nos vieron y la verdad que nosotros hicimos un buen torneo. Entonces le llamó la atención y nos llamaron para poder becarnos y poder graduarnos en Unitec. Pasaba algo también. Yo no estaba en carrera, estudiando todavía. Yo estaba en segundo de ciclo. Uh-huh. O sea, me faltaba todavía como para poder llegar a tercero, sacar bachillerato y luego poder estar en la universidad. Entonces eso también un poquito... Estaba abriéndose la puerta. Así es. Pero mi amigo, mi compañero, Marcial Ávila, él estaba en último año. Él sí ya jalaba. Él en último año, entonces a él agarró su beca, les dijo que sí, él se graduó en Unitec. Ronnie Morales no tomó la beca. Y Ronnie no tomó la beca porque Ronnie no quería jugar voleibol. No quería ser voleibolista. No, Ronnie quería ser futbolista, entonces no llamó la atención, a pesar de que era una gran oportunidad. Profesionalmente hablando, sí. Claro. Hay muchas personas, profe, que quisieran tener esa oportunidad y un nivel de educación de esa índole, ¿no? Así es. Entonces, usted tuvo la oportunidad, pero prefirió el fútbol. Claro. ¿Se lo recompensó la vida, profe? Claro. ¿Esa decisión? Sí, no. Ya vamos a entrar en detalle, ¿verdad? No me arrepiento de haber tomado la decisión de poder ser, porque el fútbol me dio mucho. Me dio mucho porque, bueno, yo le dije que mi primera salida no fue con el fútbol, fue con voleibol. Pero el fútbol yo conocí muchas. Ajá. Yo anduve mucho. Pero entonces el voleibol
abre la puerta, pero Ronnie Morales la vuelve a cerrar. Sí, no. Cuénteme entonces, ¿qué es? Sí, porque después de que terminó esa etapa en el colegio, yo sé que, bueno, en el colegio nosotros, el equipo que teníamos nosotros, y porque éramos todos amigos y estábamos casi en el mismo curso. ¿Todos jugaban lo mismo? Lo ganábamos. Ganábamos baloncesto, ganábamos voleibol y ganábamos fútbol. Y eran los mismos que jugaban fútbol también. Y prácticamente los mismos. Algunos que algunos de ahí, por ejemplo, lograron, por ejemplo, 2 lograron jugar profesionalmente también. ¿Voleibol? Que uno, ¿O baloncesto? Profesionalmente, fútbol. Fútbol, Sí, ok, fútbol. Fútbol, uno jugó en el Vida y otro en el Victoria. O sea, no hicieron carrera, pero sí jugaron. Debutaron y fueron parte y la verdad que eran muy buenos futbolistas. Entonces sí, había buen equipo. Entonces agarrábamos por tiempos, nosotros lo decíamos así, el profesor de educación física ponía que ese parcial iba a ser solo de voleibol, entonces nosotros nos metíamos a solo jugar voleibol. Ajá. Y bueno, el campeonato que armaba de intercolegial o intercurso, nosotros siempre lo ganábamos. O decía, no, este parcial va a ser de baloncesto. Entonces nos metíamos al baloncesto y el intercurso nosotros lo ganábamos. Eran los reyes. Entonces, y ya decía, no, pues el de fútbol nos tocaba también. Entonces sí, la verdad que disfruté bastante, sobre todo en el deporte, en el colegio, en mi etapa de colegio, la disfruté bastante. Y al final me tocó tomar una decisión. Uh-huh. Una decisión en la cual mi mamá no quería, porque estando estudiando en el colegio, yo tomé la decisión de poder venirme a jugar profesional. Y la verdad que fue una decisión difícil porque mi mamá, fui a platicar una vez con ella, mamá, fíjate que tengo la oportunidad de que alguien de ahí de Lanchito, que tenía contactos en maratón, me había conseguido la oportunidad de yo poder venir a maratón. Él se llama Edwin Hernández, es un muy buen amigo de ahí de Lanchito, uh-huh, que él la verdad que nos apreciaba mucho y que quería que nosotros también pudiéramos trascender. Hablo de nosotros porque ahí estaba metido Jaime Rosales. Uh-huh. Jaime y yo, él quería que nosotros fuéramos a maratón porque él es maratón. Uh-huh. Es full maratón. Entonces, él quería que nosotros fuéramos a maratón. Él primero llevó a Jaime, lo logró colocar y después me llevó a mí. Porque cuando me dicen a mí, yo tomo la decisión de quedarme a jugar en segunda división. Iba a cumplir 15 años. Cuando... Oiga bien, y me toca tomar decisiones. Sí. ¿Sabe qué? Agradezco mucho. Entiendo la postura de su señora madre. Agradezco mucho yo siempre a ellos que me dejaron y ellos me enseñaron a poder tomar decisiones. Me enseñaron desde muy pequeño a tomar mis decisiones, y cuando yo tomaba mis decisiones, ellos me apoyaron. Y por la crianza que yo recibí de ellos, creo que me habían enseñado a tomar buenas decisiones. Sí, que el tema de las decisiones, profe, yo lo manejo así, que en la vida uno tiene que aprender a tomar decisiones, sean buenas o malas. Pero ser responsable uno cuando toma una decisión. El tiempo se encarga, profe, de decirle a uno, ¿tomaste la decisión correcta o tomaste la decisión incorrecta? Claro. Asumir las consecuencias de tu decisión incorrecta y aprender de eso y seguir adelante. Es parte de la vida. Pues usted dice que desde muy temprano le tocó eso. Usted tomó una decisión de jugar fútbol, le resultó porque fue exitoso en su carrera. De repente, si no le resultaba, iba a tener que asumirlo y corregir. Pero a tomar la decisión a los 15 años, es como usted dice, cualquiera se deja influenciar por lo que quieren los padres. Así es. Sí, porque ella me decía, Ronnie, ¿y qué va a pasar con tu estudio? Es que es lo primero que piensa uno de padre. Sí, porque tú me has dicho que quieres ser... ¿Qué pasa? Que quieres ser un ingeniero civil. ¿Qué entonces pasa? Yo quiero que tú estudies. ¿Qué pasa si un hijo de Ronnie Morales le dice lo mismo? Tal vez hubiera hecho lo mismo que mi mamá. ¿Me entiendes? ¿Lo deja? Hubiera pensado, Ronnie, ahí el estudio. Sí, porque
porque es parte importante el estudio. Claro, o ahora se da cuenta de eso. Claro, yo me doy cuenta lo ahora. platicamos antes. Entonces, cuando yo entro, por ejemplo, cuando yo entro a segunda división al Social Sol, es porque nos miran jugar en el intercolegial. Y entonces, hey, venga para acá, para el Social Sol. Pero estando en ese intercolegial, también se acercó el amigo este que le digo que es full maratón. Hey, yo me lo voy a llevar para allá. A los dos, a Jaime y a mí, porque con Jaime desde muy pequeño jugábamos en contra, pero ¿Son del mismo pueblo con sí, Jaime? Nos llevábamos muy bien de pequeño, ya nos conocíamos. Incluso tenemos ahí, somos medio parientes, así como de aquí a Tegucigalpa caminando de largo, pero somos parientes, pues. Hay un vínculo sanguíneo ahí, sí, lejano. Pero él sí decide, nos llaman a los dos al Social Sol, pero él decide irse para maratón y yo decido quedarme. ¿Por qué decido quedarme en el Social Sol? Porque me va a servir mucho jugar en segunda división. Me va a servir mucho y también pudiera ser que no estaba como listo para poder dejar mis estudios porque tenía la presión de... Es que va de la mano la decisión, ¿no? Como sí, entonces, pero en eso yo juego... ¿Cuánto tiempo estuvo en el Social Sol? Yo juego en el Social Sol 2 temporadas. 2 temporadas muy buenas. Brava, la segunda siempre ha sido brava, ¿no? El técnico que me hace debutar en segunda división es Carlos Ramón Tábora. ¿El profe Tábora? Sí. Entonces, saludos al profesor Carlos Ramón Tábora, muy buena comunicación con él. Él llega en ese, que yo me quedo ahí en el Social Sol, él llega a entrenar el Social Sol. Y él me pone a debutar a mí con 15 años. Con 15 en años. el Social Sol, 15 años. Entonces yo juego esas 2 temporadas en el Social Sol, pero siempre está la oportunidad, porque mi amigo Edwin Hernández, siempre quiere que yo vaya al maratón, porque él es de maratón. Entonces, cuando estoy en el Social Sol, me convocan a una selección sub-20. En la selección sub-20 yo estoy ahí un buen tiempo. Yo estoy como 2 meses en esa selección. Hay un momento en que la selección necesita hacer su convocatoria, que van a viajar para México, porque ya era el premundial. Entonces ya necesitan hacer una lista de 20 jugadores. Y en esa lista no estoy yo. Los 2 últimos que quitan, ahí iba en esa lista iba yo, y en esa lista iba Zapata, se llamaba, un muchacho que jugó también en el Victoria, que claro, eran muy buenas condiciones, pero les cuento yo a mis amigos que, por ejemplo, el entrenador tenía que escoger entre Pungui Suazo y Ronnie Morales. Pungui Suazo juega en el Victoria. Sí. Y juega, o sea, que él está jugando en ese tiempo ya. Sí. Entonces, les digo yo, ¿a quién escogería si fueras entrenador? ¿Al que está jugando en primera división o al que está jugando en segunda? Sí, el de primera. Entonces, ahí uno lo ahora entiende. usted entiende. Yo lo vengo a entender ya cuando soy entrenador. Ey, pero tiene razón. Sí. Yo en ese momento sintió impotencia. Bro. Claro, porque es un sueño. O sea, yo estar 2 meses entrenando y viajando a Tegucigalpa y viajando a las concentraciones y que al final te digan, ya estuvo. Muchas gracias. Vaya para ¿Sí? Me pasó a mí una vez, 2 semanas haciendo casting, pagándome mis costos en una televisora, y después me dijeron, gracias John, te avisamos cualquier cosa. Buenas noches. Mire, a ver ¿qué nos traen por acá. A ver. Jugo de sandía. Jugo de sandía. Y una piña colada. Este muchacho acá. Para que la disfrute. ¿Cómo se llama usted? Con estas calores, José David. José David, ¿cómo está? Mucho gusto. Mire, yo Rodríguez, ¿ve? ¿Qué tal, José? El bartender de Brisas Blue Resort. Ahí está. ¿Qué más tenemos acá? Porque esto se ve agradable, se ve bonito. ¿Qué es lo que tú estás sirviendo acá? Esta es una de las bebidas más vendidas aquí en el hotel. Esta es una piña colada. La vendemos, por ejemplo, hay personas que traen niños y dicen, no, deseo algo granizado. Se la podemos dar con alcohol, a los niños sin alcohol. Virgen, ¿cómo le llaman? Virgen, correcto. Y esta, por ejemplo, también hay con alcohol. Tenemos de sandía, por ejemplo, jugos naturales, tenemos sandía, tenemos melón y tenemos piña.
Tenemos también diversas, por ejemplo, tenemos ron, tenemos whisky, tenemos tequila y entre otros cócteles como margarita, margarita azul, bahía azul y entre otros cócteles de la casa. Además, de igual, ¿cuál es el horario que manejamos acá? Ronnie quiere venir con la familia, me dijo, ¿verdad, Ronnie? Porque le gustó. Sí, no, está muy bonito. Tenemos 2 piscinas para disfrutar con los niños y con toda la familia y los horarios son de 10 hasta las 11. Sí. Bueno, entonces vamos a estar pendientes. Gracias, José David. Un placer. No, ya está, gracias. Esperamos. Brisas Blue Resort, ¿verdad? Así es, ahí está. así es. José David, gracias. Vamos a seguir con el directo. Nos interrumpen, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no, Ronnie? Vale la pena. Me decía, profe, que era Pungui Suazo o era usted y que terminó bajoneado. Sí, sí. ¿Qué edad tenía ahí? Tenía 17 años. 17 años. Ya 17. tenía 2 temporadas, de 15 a 17 en el Social Sol. En el Social Sol. Sí. Cuando, oiga bien que nosotros nos toca, cuando nos dan esa lista, estamos en Choluteca. En Choluteca. Yo tengo que venir de Choluteca hasta Lanchito. Hasta Lanchito. ¿Cuántas horas son, bro? Es 12. Más. ¿Más? Más. De Choluteca hasta Lanchitos, sí, por lo menos entre 12, 13 horas, 14 Imagínese. horas. Uf. Pero venimos en bus y todo eso, veníamos con Zapata, porque Zapata él venía hasta Ceiba, y yo venía hasta Lanchito. Pero fíjese que en eso surgió lo de mi amigo Edwin. Llego a Olanchito y me dice, Ronnie, maratón. Estaba con maratón. Y él me dice, vámonos. Cuando al tiempito de haber llegado de la selección, me dice, vamos, a maratón, ya hablé para allá. Venimos ya para estaba maratón. Jaime. Jaime estaba en maratón. Ya estaba en maratón. Ah, claro, ya estaba él ahí. Entonces, él vivía en la sede igual. Sí. Entonces, no, Ronnie, el primer día que llegué, me fui a la casa del familiar de Edwin y bueno, el siguiente día me instalan en la sede. Antes de eso, ¿tenía usted ya comunicación con Jaime o todavía no? Sí, ya hablaba con él. Sí, con Jaime y todo eso. Entonces, ya Jaime me recibió, me imagino que usted le preguntó ahí. cómo estás aquí, Sí, cómo qué te tal. tratan. Claro, y entonces Jaime ya tiró sus bueno, llega el entrenador que estaba la primera vez que yo llegué, era Ramón Maradiaga, la primera vez que yo llegué. Entonces, bueno, Ramón y todo, y le gustó cómo jugaba y todo, pero yo me regresé, ese tiempo no estuve mucho. Me regresé para Olanchito, pero estuve poco tiempo, vuelvo a venir, pero en ese tiempo llega Chelato. ¿Por qué se regresa la primera vez? La primera vez porque no me sentí como... ¿Extrañaba la casa? Pudiera ser. Pudiera ser, pero tenía razón en ese momento. Pero no me sentí cómodo ahí, entonces regresamos, pero vuelvo a regresar. O sea, está Chelato. Pero está Chelato. Y Chelato... Edwin le vuelve a decir que regrese. Sí. Edwin. Regreso, ya la gente, ya ahí, ya el presidente que era Yacamán, ya Chelato en los primeros colectivos ya le gusta cómo juego. El Yacamán, que era el presidente, también ya empieza conmigo pero llega un momento en que llegó un directivo un día, yo tenía como más o menos un mes de estar con maratón, estar entrenando y todo ahí. Llegó un directivo un día y me fue a decir que yo vendía mis papeles muy caros y que no podía, Se pedía mucho, sí, que no valía usted lo que pedía. Y digo yo, pero si yo nunca he platicado con nadie aquí. O sea, no entiendo. Pero, bueno, no es ningún problema. Pero en eso yo, con mi amigo Edwin, ya había conocido a un directivo que era de maratón, se llamaba Víctor Sánchez, que era muy buen amigo de Edwin Hernández. Entonces, él platicando, yo en ese tiempo que estuve ahí, me dije, Ronnie, me dice, sí, mira, aquí pasan cosas a veces muy raras. Entonces, si llega a pasar algo raro contigo, porque él no era directivo de maratón, sino que estaba metido más con la reserva. Si llega a pasar algo contigo, te vienes donde mí. Porque yo ya hablé con Neville Curi y si te vas para Platense. Eso me dijo él ese día. Entonces, pero cosas raras. Pues pasó la cosa rara. Ahí empieza a tomar sentido toda esta plática.
Para los aficionados de Platense. Sí. ¿Cómo llega Ronnie Morales a Platense? No crean que esto lo estamos platicando por platicarlo. Así se da entonces la oportunidad ya. Así se da. En Puerto Entonces Cortés. yo estoy con Maratón, pero llega un directivo un día y me dice, no, porque muy caro. Pero caro. Y yo no he platicado con nadie. Sí, pero no, dice, no. Entonces le digo, bueno, no hay problema. Me fui para donde Víctor Sánchez. Víctor Sánchez. Sí, me fui para donde él y le digo, ya pasó la cosa rara, no sé qué pasó, le digo, pero me fueron a decir esto, ¿sí? ¿Verdad que te dije? Y algo pasa ahí. No sé por qué. Entonces me dice, mira, yo hablé con Neville Curry. Ajá. Y le llamó a Neville Curry y le dijo, entonces Neville Curry le dijo, no, que se vaya para Puerto Cortés. Éramos dos muchachos, que había otro muchacho que estaba de Ceiba, y llega con, él se van a ir ustedes dos para allá, porque fuimos los dos donde Víctor. Bueno, entonces me dice, ya Neville Curry ya avisó allá a Cena. Entonces 17 años, nos subimos un bus. No sabíamos para dónde veníamos porque yo nunca había venido a Puerto Cortés. Bueno, vámonos. Pero mira, porque es que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Y de mi vida así ha sido siempre. Dios ha tenido el control siempre. Porque cuando yo vengo, ¿por qué digo Dios tiene el control? Porque yo tengo siempre una mamá que ha orado por mí, y que ha orado por sus hijos. Y que ella siempre, si Ronnie está en otro lugar alejado, o si uno de sus hijos, Darío, mi hermano, o María Esther, mi hermana, o Milady, mi hermana, o Emi, mi hermana, han estado en otro lugar, ella siempre está orando y pidiéndole a Dios que los guarde y nos guíe. Y eso pasó conmigo. Yo vengo de San Pedro a Puerto Cortés, tomamos un bus para acá. Cuando yo me bajo en Puerto Cortés, en el centro, me acuerdo que fue enfrente de la farmacia Juan Lindo, yo me encontré al profe Ariel Sena, venía caminando porque iba para el entrenamiento. Justo cuando nos bajamos del bus, el profe Sena venía caminando. Y como nosotros lo conocíamos a él, entonces vayan, nos habían dicho acá, vayan busquen al profe Sena. Y le dicen al profe Sena que Neville los mandó. Él ya sabe. Y bajamos de ahí, bajamos del bus y nos encontramos de frente al profe Sena. Es la primera persona que viene, profe Sena. Es la primera persona que miramos. Entonces, y nosotros lo saludamos, profe, fíjese que nos mandó Neville. Ya sé, estos son los muchachos, dijo Sena. Vámonos para el entrenamiento. Entrenaba Platense en una cancha que había aquí de la Portuaria. En la Portuaria había una cancha que la quitaron, la pasaron a otro lado. Pero en esa cancha de la Portuaria, ahí entrenaba Platense. Entonces, no, vámonos. Ahí nomás nos subimos a otro bus con el profe Sena y nos venimos para la cancha de la Portuaria. Me dice, vámonos porque es el último día de prueba que hay en Platense. O sea, Platense siempre hace pruebas. ¿Qué año es ese, profe? En el 96. 96. Sí. Entonces, Platense juega una final ese año. Sí. Y la pierde ante Olimpia. Bueno, ahí tenemos la historia también. Sí, entonces nosotros llegamos a ese último entrenamiento de prueba porque están haciendo colectivos y están probando gente. Recuerdo que estaba Tony Lane, porque no había entrenador todavía Platense, porque tenía comenzando, y estaba Ariel Sena. Tony Lane estaba como jugador, pero ya lo estaban incorporando como al cuerpo técnico, porque él ya venía de salida. Tony ya tenía como 38, 39 años, y ya lo estaban metiendo más al cuerpo técnico, pero siempre seguía como jugador. Estaba haciendo las pruebas Tony y el profe Ariel Sena. Y llegamos a recuerdo que me hice, yo creo que fue uno de mis mejores colectivos que he jugado como futbolista ese día. Ese día yo anoté goles jugando como lateral izquierdo y puse pases de goles. Y recuerdo que al final, porque aquí tenía ya conocidos, habían traído ya y se habían quedado Wilmer Sandoval. Ya Mime Sandoval había hecho con Juan Manuel Cárcamo, ya estaban acá. Habían varios de esa zona, de allá, que bueno, me recibieron y todo, y me recibieron bien. Y contentos por el colectivo. Bueno, ojalá que
seguramente te vas a quedar. Pues así como jugaste, me decían. Cuando hacen la lista, el nombre de Ronnie no está en la lista. No, hombre. Cuando mencionan, hey, este se queda, este se queda, este se queda, este se queda, mencionan los que se quedaban y los que no, pues Gracias. no estaba el nombre de Ronnie ¿Y Morales. su amigo? Mi amigo estaba en la lista. Su amigo sí. Sí. Y el nombre de Ronnie no. Y cuando no está en la lista, pues. Entonces, en una de esas, cuando estábamos ahí, yo medio estaba triste y todo, se me acercó Tony Ley y me dice, Ronnie, te vamos a ir a ubicar en la sede. Me dijo, pero mi nombre no está en la lista, Tony. Entonces Tony chequea y dice, pero este es un error, entonces me equivoqué. O nos equivocamos con el profe. Claro que estás en la lista. O sea, ahí vino el ánimo de nuevo a mí. Volvió otra vez Sí, porque... Y desde ahí, desde ese día, me llevaron a la sede. Nos llevaron a la sede con mi amigo. Y los demás, entonces ya me ubicaron en una habitación. Y desde ahí comienza mi historia. ¿Esa era la que estaba en Chameleconcito, profe? La sede en ese tiempo momento estaba en San Isidro. Eran unos apartamentos que estaban en San Isidro que Platense los alquilaba, los directivos, los arrendaba para tener los jugadores ahí y esa le decían como sede. Entonces, desde ese día nos llevaron para ahí, para esa sede, y ahí comienza la historia de Ronnie Morales. La historia de Ronnie Morales en Platense. Luego, bueno, el gerente era Papagayo. Ajá. Entonces, Papagayo ahí, él ya nos comenzó a meter en esto, ya nos llevó como a poder negociar ya después de estar un tiempito ahí. Después llega el profe. ¿Cuál fue su primer salario en Platense? ¿Lo podemos platicar? Sí. Ajá. ¿Cuánto comenzó gastando cuando vino en el 96? En Platense quedamos nosotros de acuerdo en que me iban a pagar 1.200 lempiras. 1.200. 1.200 lempiras me iban a pagar. Más el hospedaje. Más me iban a dar el hospedaje y nos daban la comida. Daban la comida. O sea, pero la comida era un poco, sí, imagino. un poco complicado porque esta historia también es un poquito así, porque nosotros llegábamos muchas veces a comer, se llamaba el restaurante ahorita era Pollos Charlie, pero antes Charlie tenía su restaurante. Y ahí él llegaba y muchas veces llegábamos y decía, Platense no me ha pagado, así que hoy no hay comida. Y ese día no comían. Bueno, había que comprar de su bolsa. Sí, había que comprar. Reserva y nosotros no, o sea, veníamos llegando, no teníamos cómo. Entonces muchas veces nos ayudó mucha gente. Nosotros conocimos vecinos ahí y que la verdad que nos tendieron la mano, nos daban la mano. Entonces, hey, si allá no, véngase para aquí. Por ejemplo, nosotros teníamos... una caseta donde decía, aunque sea, les voy a dar tajadas con aderezo. O con repollo. Sí, con aderezo. Aunque sea con el jugo de la carne. Ajá. Aunque sea eso, les voy a dar, si no, porque Carlos, claro, y era entendible porque muchas veces se le debía un montón de dinero y no. Y él necesitaba su. Ahora su también dinero. Lo entiende, claro. Ahora lo claro, entiende. Uno en ese momento se molestaba, pucha, Carlos, ¿cómo no nos vas a dejar sin comer y todo? Pero vayan con plata allá, pues entonces Platense ya pagaba, entonces ya otra vez ya podía llegar. Volvíamos, o Platense le abonaba y ya llegábamos otra vez a comer, a llenarse la cuenta otra vez para poder otra vez decirnos que no, pero la verdad que él nos trató muy bien. Carlos nos trató muy bien en su comedor, a pesar de que pasaban esos momentos, pero sí, ahí disfrutamos con él, los hicimos también muy buenos amigos con él y la verdad que él nos trató muy bien, la verdad que nos... ¿Cuánto tiempo le toma a Ronnie Morales debutar con Platense en Liga Nacional? Desde ese momento que pasó la prueba, ¿qué partido debuta y cuánto tiempo ha pasado después de ese día que me está contando? Nosotros tuvimos 2 meses aquí de pretemporada, comenzó el torneo. 2 meses de pretemporada en Platense, comenzó el torneo y el primer partido nosotros jugamos de titular. Arrancó de titular. Porque llega Romero y Romero dice, porque hay otro muchacho que juega de lateral izquierdo, de muy buenas condiciones también, y estoy yo. Entonces Romero nos escogió a los dos, dijo, no, los dos van a estar acá, van a jugar, pero dice, y los voy a alternar. Porque en los partidos amistosos así nos alternaba, pues jugaba uno él, jugaba uno yo, jugaba uno él, los voy a alternar. Y van a jugar los dos.
O sea, él quiere ponernos a jugar a los dos y así alternado. Y dice, bueno, el primero que va a jugar va a ser Ronnie. Yo debuto en Ciguatepeque. Jugamos contra Real Maya. Contra Real Maya de Ciguatepeque. Ganamos el partido 3-1. Ahí debuta Rambo, debuta Juan Manuel Cárcamo, debuto yo. Y los demás más o menos ya tenían partidos, ya eran jugadores que Platense tenía ya con una recorrido. Una camada de jugadores que le dejó historia a Platense, sí. Goleador histórico, Juan Manuel Cárcamo, Rambo de León, lo que le dejó sí. Usted, lo que estamos hablando. Sí, por ejemplo, ahí ya estaba Robel, ya estaba Abel Rodríguez, ya estaba Anthony Torres, ya estaba Ricardo Yen, venía saliendo Clavasquín, también ya estaba ahí. ¿Quiénes más eran? ¿Por cuánto tiempo firmó su primer contrato? Estaba Tony ya jugando ahí. Yo firmé mi contrato por un año. ¿Por un año? Por un año. Y ellos me dicen, bueno, Ronnie, mira, si tú juegas 5 partidos, te vamos a aumentar el sueldo. Yo juego los 5 partidos y nunca me llegó el almuerzo. 1.200 todo el torneo, profe. Sí. Ahora, cuando arreglo mi contrato, ya es diferente. Porque yo ya voy con eso, pero si estoy jugando. Sí, era titular. Pues. Y ya no necesité incluso ni decir eso. Porque sí, ellos, evidente. Vamos a, claro. Y a mí se me mejora mi contrato ya un poquito más, entonces ya uno va mejorando, ya me salgo de la sede, ya no quiero vivir ahí, porque las sedes son bien complicadas. Entonces ya salgo de ahí, ya busco vivir yo solo. Y así más o menos, ya varios también ya nos separamos de ahí, ya solo, yo ya me vengo a vivir solo, ya conozco gente de aquí de Puerto Cortés, ya hago amistad con gente de que me ayuda y todo eso, porque siempre en los lugares siempre hay gente que le ayuda a uno y que lo trata bien. Entonces, ¿en esos años sigue soltero todavía? Sí. Es soltero, vamos a ver en qué momento que conoce a su esposa, pero bueno, entonces estamos hablando ya de 96, 97, en esa final del 96 usted ya es parte de esa plantilla, sí. Profe. Solo le cuento algo aquí, en la decisión que tuve que tomar yo, porque mi mamá quería que yo estudiara. Yo me salgo a mitad de segundo bachillerato, yo estaba en segundo bachillerato cuando yo me salgo para venirme para acá, para Platense. Yo me salgo del colegio, yo le digo, yo me voy a salir del colegio y me voy a ir allá, porque antes había pedido permisos al colegio y el colegio me los había dado. Pero cuando ya me quedo yo en Platense, yo ya necesito quedarme para acá. Entonces yo me salgo del colegio y me quedo en Platense. Profe, y mientras usted estaba ahí en Platense, seguía con los procesos de selección, ya cuando empieza a jugar en primera, todavía tiene 18 años ya, me imagino, ¿no? Sí, pero como ya esa selección... yo creo que la selección no clasificó al Mundial. No clasificó, creo, esa selección. Esa sub-20. Y ahí después ya no logré alcanzar la siguiente selección porque ya estoy cumpliendo años. La siguiente selección la formaron ya cuando tenía 20 años. Ya esa era la que tenía que haber jugado. Pero sí, por ejemplo, me convocan a una sub-21, que esa jugaba torneo centroamericano. Entonces yo jugué torneo centroamericano aquí, que era una sub-21, que me convocaron ahí. Entonces sí tuve ahí, en esa sí jugué, sí estuve ahí. Hay una etapa importante, ¿no? Ahí con Platense, con el tema del profesor Ariel Sena, Alberto Domingo Romero, la era de Dubancet y todo ese tema, profe. Ellos ve y siguen sorprendiéndonos, José David. A ver, ¿qué nos trae ahí, José David? Le traemos una boquita. A ver. Lo que es ribeye. A ver. Uno de los filetes de cortes más ahorita que nos han pedido, el ribeye. Camarones al ajillo y unos tostones de la casa. Ah, ok, perfecto. ¿Y esto está en el menú, José David, o cómo está el también? Mire de que nosotros manejamos diferentes tipos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no quiero, por ejemplo, un camarón empanizado estilo plato, lo quiero estilo boquita. Entonces nosotros siempre vamos a favor del cliente y le hacemos
Ya le decimos al cocinero, no, lo queremos estilo boquita y él lo prepara estilo boquita. Como igual, por ejemplo, aquí podemos ver, este es un ribeye con camarones al ajillo y tostones de la casa y vegetales de la casa, estilo boquita. Igual hay variedad en el menú, ¿no, José David? Sí, hay diferentes, hay ribeye, camarones, desde camarones al ajillo, empanizados. Cortes de carne, ¿no? Hay cortes de carne como puyazo, ribeye. Hay también lo que es caracol, pescado de todo tamaño, desde el pequeño, mediano y el grande, lo que desea. Pues provecho y que disfruten. Vaya, gracias José David, nos está atendiendo bien, ¿eh? No, claro, aquí siempre atendemos de lo mejor. ¿Y qué tal estaba la piña? A ver, la piña está deliciosa, vamos a ver, el juguito ahí, a ver, ¿qué dice el profe? Sí. Vamos a tomar un poco ahí. Con el jugo de sandía. El juguito de sandía, él es deportista desde los 12, 11 años, me está contando acá el profe. Jugador de voleibol, baloncesto. No, está excelente. Está excelente. Y yo soy mucho de los jugos naturales. Al llegue, cayó bien. Aquí lo hacemos y si, por ejemplo, hay personas que de repente dicen, mire, yo no lo quiero con azúcar normal, yo lo quiero con Splenda, así nosotros lo hacemos con Splenda, aquí siempre complaciendo al cliente. Ah, bueno. Ok, gracias José David. Entonces, no, a la orden para servirle. No nos podemos quejar acá. Vamos a ver entonces, profe, hablábamos del tema de Platense, ¿no? De lo que había sucedido con estos entrenadores en esa época, dejando un poco, ¿no?, la época dorada de Platense, de sus inicios, que marcó diferencia en liga. Creo que ha sido una de las mejores épocas de Platense, ¿no?, de ese 96 al 2002 que se jugó la última, la final seguida. Entonces creo que con esa camada de entrenadores, usted fue parte de eso. Sí, de esa, bueno, nosotros llegamos el 96 con esa camada de jugadores, la verdad que muy buena de Platense. Bueno, llega Romero hace una reestructuración del equipo y él, o sea, inyecta una energía muy buena a nosotros, la verdad que muy bien empieza con estos jugadores jóvenes. Platense siempre, después en ese tiempo se caracterizó por eso, por darle oportunidad a los jóvenes. Y nosotros caemos justo ahí, incluso caemos en un momento justo porque Platense no tiene, en el puesto donde llegamos nosotros con mi otro compañero, no hay nadie en ese puesto. En ese puesto recuerdo que jugaba José Luis Piota y José Luis Piota no le gustaba jugar ahí. Lateral, José Luis Piota no le gustaba jugar de lateral, él le gustaba jugar más adelante, delantero y todo eso. Incluso cuando nosotros llegamos, él dice, cayeron bien porque hacia él lo van a poner más adelante. Y él se alegra por eso, ¿verdad? Entonces, y empezamos a hacer carrera ahí. Le contaba que el profe Romero nos dijo que nos iba a alternar, pero sucedió algo con mi compañero, que cuando le tocó a jugar a él, no le fue muy bien, y a pesar de sus buenas condiciones, creo que le afectó mucho, se puso muy nervioso y todo eso, entonces eso le afectó un poco. A mí me puse nervioso, pero eso no me afectó, sino que logré hacerlo de la mejor forma. Incluso en el partido que le tocó a él, me tocó entrar por él porque no pudo soportar, no aguantó y tuve que entrar yo por él. Siempre estuvimos el año así, pero sí ya empecé a jugar más yo. Él jugó sus partidos, pero no, sí, la verdad me empecé a ganar el puesto, por decirlo así, y me fue la verdad muy bien ese año. Ese año con el profe Romero, bueno, lo acaba de decir, llegamos a la final, logramos disputar la final. Ese año también me gané el novato del año, que un premio que daba la liga, porque en ese tiempo daban un reconocimiento y daban un premio en efectivo. Ese año me lo gané yo como novato del año. Estuvimos peleándolo con Cárcamo, porque Cárcamo también jugaba ahí, pero al final yo jugué un poquito más y bueno, yo creo que en la votación salí que a mí ese premio, que por ahí lo tiene mi mamá, lo tiene puesto en una pared ahí, que sí me lo gané. Bueno, logramos la final no nos fue bien en esa final, pero sí
logramos hacer un buen torneo y llegar a la final ese Sí, año. era complicado ante Olimpia, había un aguacero en Tegucigalpa. Sí, eso fue. Sí, fue Olimpia, Sí, la verdad sí. que nos ganó Dolmo bien. Flores todavía. Sí, me Dolmo acuerdo que Flores andaba bien. Sí, sí, sí. Wilmer Velázquez, estaban Nahum Espinosa. Sí, ese era un equipo. Tenían un equipo muy fuerte, la verdad. Profe, y si damos ese pasito a la siguiente final que se juega en el 2001, donde Platense después de 36 años vuelve a levantar un título, y ya vamos sobre los 25 años de esa fecha, ¿qué podemos destacar de ese Platense, profe, que dirigido por Alberto Domingo Romero, jugadores de mucha calidad, de mucha jerarquía, que tenían ya muchos años de estar en Platense? Había una combinación de experiencia, ¿no? Jugadores como Fabricio Pérez, que había en ese momento, ¿no? Anthony Torres, que le daba solidez en la última línea, y por ahí estaba incursionando o destacando ya un Edgar Álvarez, recuerdo, por lateral izquierdo también. Entonces estaba Clifford Lane, que ingresó de cambio en esa final. Pero en ese plantel, ¿qué sobresalió? ¿Qué llevó a Platense a esa final en ese torneo? Mira que ese es un plantel que lo comienza a armar el profe, bueno, no, el profe Romero desde que llegó ese año. Después llegan técnicos como Dubancet, como el profe Sena, que estaban ahí siempre y siguen formando un equipo fuerte, porque en ese del 96 al 2001, nosotros siempre clasificábamos a la liga. Sí, siempre estuvimos clasificando, siempre estábamos ahí peleando y peleando, llegamos a semifinales, no lográbamos dar el paso. Viene Chelato también, seguimos clasificando. Arma el equipo que está más o menos ahí, que llegan los extranjeros, que llega Pacini, que llega Verón, que hay historias que nosotros recordamos con ellos, sobre todo sobre sus llegadas. Cuando llegaron, por ejemplo, llega Pacini y Chelato no le gustó en el momento, llega Verón y no le gustó en el momento, pero no le gustó porque decía que Verón era muy individualista, que hiciera su propio equipo, que le pusiera Deportivo Verón, cosas así, porque Chelato era muy así. Pero él igual los deja y los pone a jugar y comienzan a destacar. Pero cuando el equipo comienza a destacar de bien, es cuando sale el profe Chelato y llega el profe Romero. Romero empieza ya a formar muy bien ese equipo y comenzamos, por ejemplo, a jugarle a los equipos de tú a tú. Salíamos afuera a jugar, jugamos con Olimpia y íbamos sin temor a jugar. Un equipo, íbamos a jugar con Motagua, Tegucigalpa, y lo hacíamos de tú a tú. Por ejemplo, hubo marcadores, por ejemplo, en el Estadio Nacional en que quedábamos 3-3, por decirlo así, de una forma, que se jugaban buenos partidos, que le ganábamos al Olimpia, que le ganábamos al Motagua, y sin ningún temor. Entonces empezamos a agarrar esa confianza. Recuerdo que antes de lograr el campeonato, nosotros jugamos una final contra Olimpia, que era el torneo, creo, de apertura de ese mismo año, en la cual perdimos con un penal de gol de oro, igual, que fue penal de Toselo. Toselo hizo el penal, perdimos con gol de oro. Vivian. Y que Vivian pitó ese penal, que muchos dicen que no es penal. Yo sigo creyendo tampoco que no era penal, pero lo pitó y logramos perder esa final. Pero hay una anécdota ahí que lo platicamos y nosotros la recordamos, incluso porque nosotros tenemos con un grupo, con esa gente que estuvo en esos dos campeonatos, en esos dos torneos. Tenemos el grupo ahí, la recordamos, que nosotros termina esa final y muy tristes, y algunos hasta llorando, y porque habíamos perdido la final, porque teníamos un plantel como para haber podido ganar, y platicando entre todos ahí, los que nos llevábamos bien, decidimos porque varios teníamos ofertas de otros equipos, los extranjeros tenían ofertas de otros equipos para poder jugar, y tomamos la decisión de que la mayoría íbamos a continuar, que no íbamos a hacerle caso a esas ofertas, porque nosotros sentíamos que con ese plantel podíamos ser campeones. Y lo platicamos, y recuerdo que de esa vez solo salió Rambo, Rambo, que estaba en ese plantel, pero él salió, o sea,
se vino al Olimpia porque tenía la posibilidad de ahí poder salir al extranjero. Entonces él pasó al Olimpia. También salió Scott porque le sale una muy buena oportunidad con el Olimpia. No, con el Olimpia. Y salen ellos dos nada más y todos los demás decidimos quedarnos. Y solo se refuerza un poquito. Por ejemplo, vino Nicolás López, que venía de jugar de Guatemala y de hacerlo muy bien. Y se va Abel Rodríguez también, que eran los tres que salieron, que fueron los únicos que salieron. De ahí el plantel se mantuvo y se refuerza con algunos jóvenes que venían destacando. Por ejemplo, Derrick Hall, ya Edgar y Pescado y Ronnie ya tenían ya varios partidos. Entonces ya, a pesar de que estábamos jóvenes, ya teníamos cierta trayectoria o ciertos partidos. Ya incluso habíamos jugado esa final que habíamos perdido. Que bueno, en esa también hay algo ahí que en esa final yo anoto un gol, el gol del 1-0, en la cual significa que Platense tenía no sé cuánto de no ganarle al Olimpia. Y ese le ganamos 1-0, que al final lo perdemos con gol de oro en tiempo extra. Pero porque Olimpia nos había ganado esa final 1-0. Aquí 1-0, pero nosotros allá le ganamos 1-0, pues también todo eso se platicó. Ya cuando llegamos a la final del 2001, para nosotros llevar una ventaja, nosotros tenemos que ganar de local. O sea, no tenemos que perder. El año pasado ya tuvimos experiencia, perdimos y nos costó en Tegucigalpa. Entonces, ganando de local yo creo que es más fácil. En la siguiente final nosotros, bueno, hacemos un gran torneo. Al final un poquito nos costó también en esa semifinal contra Maratón, porque Maratón nos tomó una ventaja nos gana allá de local de 3-0. Creo que fue 2-0 o 3-1, no recuerdo, pero nos lleva una ventaja. Y cuando venimos aquí a Puerto Cortés, nosotros le dimos la vuelta al marcador y logramos clasificar. Ese es el golazo de Edgar Álvarez. Esa que le hace a Diego, la tira por encima. Que eso también lo platicábamos nosotros. Diego sale mucho a achicar. Entonces hay que ver. Entonces seguramente Edgar, inconsciente o consciente o inconsciente, sabía que él salía a achicar mucho y se la tira por arriba y nos clasifica a la final. Y bueno, hicimos algo también que ganamos aquí de local. Al final allá, por un error de nosotros, también nos gana el Olimpia ese partido en el tiempo reglamentario. Nos vamos a gol de oro y bueno, sucede la bendición que me tocó a mí. Recordemos esa alineación en Tegucigalpa, profe, en esa final de vuelta ante el Olimpia, esa final histórica, porque sí fueron 3 finales que jugó Platense seguidas, dos perdidas ante el Olimpia. Nosotros teníamos 2 porteros de muy buena calidad. Teníamos a Víctor Cuello, teníamos a Ricardo Ye, que los alternaba. Víctor Cuello jugó la final aquí, la de aquí de Puerto Cortés, y Ricardo Ye jugó la final de allá de Tegucigalpa. Él era el portero. Después jugaba Mario Beata. Jugábamos con 3 centrales. Jugaba Mario Beata, Anthony Torres y jugaba yo de central izquierdo. La famosa línea de 3. Línea de 3. Teníamos 2 carrileros que jugaba Edgar Álvarez por la derecha y Oscar Bonilla por la izquierda, que era el carrilero. Jugaba en la contención, jugaba Maco Mejía, lo hacían con doble contención, Maco Mejía y el zurdo Hernández. Era la doble contención. Doble pivote que le llaman ahora con los jugaba de 10, jugaba Fabricio Pérez, alternaba muchas veces con Derrick Hall, que venía, o Edgar Álvarez, porque también Clifford jugaba o por la izquierda o por la derecha, y a Edgar Álvarez muchas veces lo ponía de 10. Y también venía ahí destacando Derrick Hall, que Derrick Hall estaba jovencito. Y jugaba adelante Marcelo Verón con Mauricio Pacini. Ese era nuestro equipo, más o menos ahí. Y alternaban también, venía Nicolás López, que jugó poco porque no le dejaban mucho espacio los la competencia argentinos. Era brava, ¿no? Y claro, pero siempre el que entraba, siempre entraba a resolver. Por ejemplo, teníamos a Edgar Sierra, Edgar Sierra, es cierto, que también tenía mucha experiencia. Él también nos daba mucho con su experiencia. Entonces él entraba de cambio y entraba. Profe, destacamos entonces Ángel Gil, el otro que teníamos también, el Búfalo. El Búfalo Gil, que también alternaba en la defensa.
Destaco de lo que usted me está platicando la unidad de ese grupo, que decidieron quedarse a pesar de que muchos tenían, porque creyeron en uno en el otro para buscar ese ansiado título. Era como un reto personal de ese grupo. Así es, sí, porque nosotros lo platicamos y decíamos, pero nosotros podemos ser campeones con este equipo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de medirnos con un Olimpia que venía a ser campeón del Mundial de Clubes. Sí. No sé si recuerdan, ese era el Olimpia que venía a ser campeón del Mundial de Clubes. Y nosotros le jugábamos de tú a tú, y nosotros le jugábamos y le ganamos algunas veces. Sí. Al Olimpia que venía a ser campeón del Mundial de Clubes, que venía de ganarle al Pachuca, que venía de ganarle al Toluca, que venía a ser... Sousa, estaba David Suazo en ese momento. David Suazo ya había salido, pero, sí, pero estaba, por ejemplo, Denilson Costa. Denilson Costa, estaba Danilo Toselo. Sí, es cierto. Jugaba el Flaco Pineda, sí. Gregorio Serrano, Fabio Ulloa, Arnold Cruz estaba ahí. El Chele. El Chele Cruz, o sea, tenía un equipo que... sólido, ¿eh? Sí. Bien dirigido, ¿eh? Edwin Pavón, el entrenador, sí. y, por ejemplo, el portero era Donaldo González. El Pana. Entonces, Ronnie, volviendo al tema de ese partido de la final, ese es un partido que realmente, o sea, va a ser inolvidable para este servidor por muchísimas cosas. Nosotros estábamos en las graderías del Estadio Nacional en ese 2001. Estamos en el 2025, 24 años después, le estoy contando. Ya sí. estábamos en la gradería, formando parte de un grupo de apoyo en ese momento del equipo platense. Y cuando Platense pierde el partido, que termina, nosotros decíamos en ese momento, Ronnie, volvió a pasar. Esta es la tercera. No se veía en ese momento, de repente, la credibilidad que uno puede tener en ese momento se ve trastocada por verte otra vez como repetitivo, pero también ahora uno lo piensa y dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cuando termina el partido, ¿cuál es la charla del profe Alberto Romero cuando van al tiempo extra? ¿Qué les dice el profe, Ron? El profe no habló mucho, solo nos dijo que siguiéramos jugando de la misma forma, que manteniendo el ataque, manteniendo que en algún momento podíamos nosotros, que sí nos mantuviéramos sólidos en defensa, incluso individual, fui a hablar con cada uno así. ¿A usted qué le dijo? Yo tengo una foto ahí donde el profe me sale diciendo ahí, Ronnie, no, y que siga, porque él... los entrenadores conmigo tenían algo de que siempre me decían que yo me soltara al ataque, a pesar de que jugaba de defensa, nunca me impidieron porque yo tenía eso de... Sí. A veces me iba al ataque y todo eso, incluso hasta en la jugada. Entonces él siempre, que estuviera bien parado, pero que no perdiera el poder apoyar en ataque. ¿Quién era el líder de ese grupo, Ronnie, de esa final? Los líderes eran Anthony y Ricardo. Anthony y Ricardo. Y también estaban ahí, por ejemplo, los argentinos y, por ejemplo, Mario Beata. Nosotros teníamos en ese tiempo... ¿Qué dijo Anthony Torres en ese momento cuando termina el partido? ¿Estaba bravo? Ese man nos animaba siempre. Sí. Anthony, un guerrero, ¿no? Sí, Anthony un guerrero. Ese man no es que se molestaba ni nada, sino que nos inyectaba siempre esa emoción, esa garra, esas ganas. Él nos inyectaba mucho eso, la verdad, y nos empujaba mucho para adelante, sobre todo a los jóvenes. La verdad que Anthony le dio mucho aquí a Platense y al fútbol hondureño, porque no solo jugó en Platense, pero sí, él era un líder, la verdad, un líder aquí en Platense. Y cuando venían jugadas a balón parado, Ronnie Morales siempre iba. Siempre atacaba. Siempre iba. Era parte de lo que se platicaba. O alternaban con los centrales, o quién se quedaba, o en una boyú, en otra. Siempre. ¿Quién se quedaba? ¿Quiénes venían a cubrir? Casi siempre eran los laterales. Venían acá. Y los centrales íbamos a... Iban los tres en ese momento. Porque Beata a veces íbamos los tres, pero a veces el que se quedaba era Mario. Mario era cero siempre. Porque Mario era más... Mario y menos veloz, vamos a decir. No, Mario y el Búfalo eran un poquito temerosos como para cabecear, pues. Ah, ok. Por ejemplo, Búfalo no... Es que una vez Ricardo Yen con todo y pelota despejó y le pegó a él y dijo, nunca vuelvo a cabecear en mi vida, a meterme a cabecear. Entonces era un poquito temeroso así. Sí. Yo siempre me iba al ataque. Y siempre me dieron los entrenadores, porque a pesar de que no soy muy grande, pero sí tenía buen salto resolteo, y tenía buena técnica de cabeceo. Ajá. Tenía buena técnica de cabeceo, entonces... Empezando el primer tiempo extra,
se comete la falta. Pero pasa algo ahí, es que, mira, ven, cuando estamos sentados ahí, me pasó lo mismo que pensaste cuando estabas en la gradería. Porque uno siempre, por ejemplo, yo me quedo solo y yo, como soy muy de las cosas de Dios, ¿me entiende? Entonces, pucha, Señor, que no vuelva a pasar lo mismo. Te lo pido. Así, hablando con Dios. Que no vuelva a pasar lo mismo que pasó el año pasado. O sea, volvemos a las mismas instancias. Y recuerdo que pasó y hasta con lágrimas en los ojos. Ahí. En el descanso, ese momento, entre terminar el partido y empezar el tiempo extra. Sí. Y pasó, volvemos a entrar y todo. ¿Quiénes lo ven llorando a Ronnie Morales? Nadie. Esto no lo saben, no. Yo tal vez en una revista una vez lo estaba contando a un muchacho que me estaba entrevistando, pero sí pasa eso. Pasa eso y yo le digo, Señor, Dios, no, o sea, está de aquí, pero que no vuelva a pasar lo mismo. Porque nosotros hemos luchado, danos esa bendición de poder ser campeones. Y pasa y me tocó a mí. Ok, usted lo dice de un solo, yo me gusta llevarlo. Yo veo que Maco Mejía, lo veo después, en la repetición, agarra, acomoda la pelota. Siempre suele pasar que donde la falta un poquito adelante, es normal. Agarra, camina atrás, lo veo en la repetición. Cuando yo estoy en el estadio, yo solo quiero que esa pelota entre. No me importa cómo. Van que 2 minutos, ¿verdad? Iba 1 minuto. Un minuto y algo. Pero a pegar al segundo, ¿no? Sí. Entonces, tira el centro, tira. Lo imagina, lo habían planeado, ya lo habían practicado, se dio en espontáneo en el partido. Se dio espontáneo. Maco tiró no lo buscaba usted, tiró el centro. Se dio espontáneo porque quien hacía las faltas casi siempre era Maco Mejía. O sea, las faltas de costado, eso sí ya está planeado, ya se sabe quién lo va a hacer. Sí. Ya eso se establece y quiénes van a ir a cabecear y quién van a hacer los tiros de costado, los frontales, todo eso ya queda establecido. Pero, o sea, lo que uno practica es tirar el centro. ¿Quién era su marca, profe, en ese momento? Pues, ¿quién lo está marcando? Yo creo que Olimpia hacía en zona. Ajá. Porque yo estoy en medio de creo que está Robert de Lima, ajá, a frente mío, y atrás está Arnold y Fabio. Voy a hacer una corrección. Cuando dije Fabio de Sousa, quería decir Robert de Lima. Hace rato en ese Olimpia. Ajá, sí, ¿qué dije? Fabio, el que está ahí, pero es Fabio Ulloa. Pero era Robert de Lima que quería decir yo, y hubo una confusión ahí, un lapsus mental. Ajá, pero volvemos, es Robert de Lima. Robert de Lima está enfrente. Robert de Lima es más grande, sí, está enfrente acá. Y Arnold está atrás, creo. Arnold y están atrás. Y la pelota viene y pasa justo a Robert de Lima. Incluso la pelota, creo que yo salto y yo tengo que hacer esto un poco. Usted va más alto. Cabecear, porque yo voy más alto. Yo tengo que hacer esto, cabecear. Yo la cabeceo entre el parietal y la oreja y la pelota va a dar justo donde había una toallita ahí, que le digo al pana, no pongas eso ahí porque ahí apunto. Le decía yo en son de broma después cuando nos encontramos y somos compañeros. Ajá. Pana, no pongas toallas ahí porque yo ahí apunto, le digo. Cuando él se viene para maratón. Ronnie, cuando ves ese balón adentro de las redes, ¿qué es lo primero que cruza por su mente? Cuando hay un momento que se mira, porque yo tengo el video y yo lo paso, a veces lo miro, y nosotros quedamos como incrédulos. O sea, incrédulos en el aspecto de que, o sea, ¿qué pasó aquí? Y de repente reaccionamos y todo el mundo sale a celebrar. Bueno, salen por allá, otros salen por acá, las cámaras se van con Clifford y con Búfalo. Esa es la primera que ve Clifford corriendo. Sí, y Verón agarra para allá, Pacini agarra como para el público, y todos regados, y yo agarro como para a celebrar con los de la banca se mete toda la cancha. O sea, pero hay un momento en que después del gol todos quedamos como ¿qué pasó aquí? Como sorprendidos. Y de repente nos damos cuenta de que es el campeonato, o sea, hemos sido campeones y me recuerdo que quedaba Clifford y Búfalo y ¡ey, si es que somos campeones! Incluso Pescado dice que en un momento cuenta Verón que se encuentran y ¡ey, si somos campeones! Y salen corriendo a celebrar, ¿va? Porque
se agarró, no se creía, aquí terminó y ya somos campeones, gol de oro y se acabó el partido. ¿Me entiendes? Entonces un poquito así, como nos cayó, como de ¿En qué momento Ronnie Morales dice gracias Dios mío? Sí, ¿En qué llegando. momento agradece después de todo, de creer, de no creerse, mejor dicho, que es campeón, de salir corriendo de celebrar? ¿En qué momento Ronnie se detiene y dice gracias Dios mío? Al momento de que pasó todo, llegan algunos de los compañeros, no todos porque todos salimos dispersos, me abrazan algunos y después hay un momento en que se dispersan todos y yo lo que hago ahí es agradecer a Dios. Porque hacían 2 minutos yo le estaba pidiendo a él algo y 2 minutos después me tocó la bendición a mí. Me tocó la bendición a mí y eso es algo que a mí no se me olvida, ¿me entiende? Porque me decía a mí, por ejemplo, cuando yo llego al Olimpia, hey, es que Dios lo bendice siempre en las finales, no sé. ¿Y por qué? Porque ya me había tocado anotar un gol en la final que significó el gane del Platense en allá. Ajá. Y después me toca en el Olimpia. También. Hacerlo también. Entonces, la verdad que yo siempre he agradecido con Dios porque me han tocado esos momentos. Esos momentos que digo yo no los cambiaría por nada, porque he escuchado por ahí, no sé si platicamos en algún momento de que en ese tiempo tocó lo de la Copa de Oro. Ajá. En ese tiempo. Y estuvimos platicando un rato que en ese tiempo a nosotros nos convocaban a la selección con Edgar. Es cierto, estamos hablando del proceso de selección nacional. Y ese tiempo, y en esa final, iba a pasar lo de la Copa América. Y la Copa América, a nosotros no nos convocaron porque estábamos en la final. Y eso se habló con los entrenadores, porque Platense no nos iba a dejar ir porque es una final. Y profe Primi también, no hombre, jueguen su final. ¿Cómo van a...? Entonces quedaron que no iban a convocar del Olimpia y entonces llevan otro equipo sin convocar a los del Olimpia y los de Platense para que puedan jugar la final. Pero yo no puedo cambiar ese momento. Me dice, hey, hubieras ido a la Copa América. No lo cambio, jamás. ¿Cuál medalla? No. ¿Cuál medalla? Pues, la de la medalla, que es la medalla. ¿No la cambia? No, jamás. ¿Prefieres ese título con Platense? Claro. No tiene una de esas, el de la medalla. Que le haya dado un gol, un título. Después de 36 años y que pasen 25 años. No, porque él mencionó que pregúntenle a Ronnie, pregúntenle a Mario, a Beata. No lo cambio. Yo no lo cambio, no sé Mario. Creo que no tampoco. Sí, ¿verdad? Pero no lo cambio por eso, por nada. Por eso no. Ni por nada. Sacaba pecho Limber cuando vino después, porque eran compañeros de selección, ¿no? Usted era parte de ese proceso también. ¿Sacaba pecho por esa medalla? No, en ese momento no. Ahora 25 años después sí. Sí, no, pero no. Es complicado. Porque nosotros nos encontramos también, porque él habla mucho también de la medalla de la Copa Carlsberg. Ahí estaba yo. Ahí está. En esa selección la ganamos, esa copa. Ajá. Entonces esa medalla también ahí la tengo. Ahí la tiene también, al igual que él. Profe, Platense al siguiente año vuelve a jugar otra final, la pierde contra el Olimpia, en el Olímpico. Gol de oro de Milton Palacios, que hablábamos de él, que también es de los que se ha logrado graduar mientras jugaba al fútbol, y lo felicitamos y lo admiramos y lo respetamos por eso. Pero bueno, también le causó mucha tristeza a la gente de Puerto Cortés, pero es parte del fútbol. ¿No jugó esa final usted, verdad, profe? No, estuve lesionado, pero es una final polémica. Polémica porque era una final que se podía haber jugado aquí. Ajá, ahí quería llegar. Y se cambió. ¿Qué dijo el grupo cuando se cambió? Estábamos un poquito, no molestos, pero sí disgustados porque era la oportunidad de poder jugar una final acá. Cerrar una final acá. Y seguramente nosotros creímos siempre que jugando aquí en el estadio nosotros hubiéramos quedado campeones. Fue una decisión netamente dirigencial. Fue una decisión, pero... ¿Les preguntaron a los jugadores en algún momento? Pero no. ¿No les preguntaron? No. Pero muchas veces
ahora que uno lo mira así, en ese momento uno no lo entiende, pero hay un momento en que ¿Por qué lo entiende ahora? lo entiendo, porque en ese momento Platense tenía muchas deudas y el presidente había puesto su patrimonio para eso. El presidente del equipo. Él había su patrimonio. Mario Sierra. Él era el presidente en ese entonces, del título y Sí. del otro. Entonces, él había tenido muchos problemas por eso. Y se cambia claro, por lo económico. En esa final se hizo mucho, se hicieron dinero. ¿Valdrá la pena hacer lo que hizo? Son respetables las decisiones Sí. de cada quien. Pero Hay que amar demasiado una institución para hacer eso, Ronnie. sí. Hay que amar demasiado una Y institución. no sé si él lo ha contado, lo ha dicho o algo, pero yo sí me di cuenta. Y no sé si me va a decir algo porque lo cuento No, algo. pero, o sea, yo más que señalarlo, como usted dice, ahora uno entiende y comprende. Entonces yo digo, ¿arriesgaría yo mi patrimonio por un equipo que eso? Su negocio, su casa, Hay que amar demasiado a una institución para hacer eso, Ronnie. sí. Hay que hacer, o sea, a veces uno como aficionado, y yo lo decía en otros podcasts, y luego de escuchar, por ejemplo, las historias de Gio Puerto, a veces como aficionados somos muy, no sé, ¿cómo podría decir? Juzgamos sin saber. Sí. Lo que pasa a un jugador, lo que pasa a un dirigente, son las vivencias, y de eso se tratan estas pláticas. Mira lo que usted me está diciendo Mira ahorita, para mí, yo Mira, no lo haría, yo no arriesgaría el patrimonio de mi familia. Por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que lo que hice yo cuando nosotros quedamos campeones, o antes que nosotros quedemos campeones, le decía que nosotros teníamos ofertas. Uh-huh. Ofertas de diferentes equipos. Por ejemplo, nosotros no nos vamos, decidimos y todo eso. Hey, podemos ser campeones. Bueno, quedamos campeones. Ese año que quedamos campeones, seguimos teniendo ofertas. Bueno, Verón y Pacini se van porque tienen mejores ofertas, claro. En Motagua, ¿verdad? Juntos. Claro, se fueron para Motagua y fueron a quedar campeones. Sí. El siguiente año. Sí. El siguiente torneo que jugaron, porque nosotros no Fue jugamos, Olimpia el siguiente. Sí, y después nosotros jugamos la final contra Olimpia, Platense y Olimpia. Ah, ok. Pero ese torneo de ahí que lo ganó Motagua, fue el que está en medio. ¿Ah? en medio. O sea, Platense fue el siguiente año, no el siguiente torneo. Sí. Así es. El siguiente... Sí, Platense fue la apertura, fue la la clausura apertura. fue Motagua. Así, entonces... y por ejemplo, aquí la gente, cuando venía acá, había gente que me decía que pistero y todo eso, ¿va? Cuando uno cambia de equipo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la gente no sabe que después de la final, a mí se me vence mi contrato. Y que Olimpia está ahí. Está ahí. ¿Quién, profe, está ahí? Olimpia. ¿Quién representando a Olimpia? Osman Madrid. Madrid. ¿Quién era Ronnie Morales en Olimpia? Claro. Está ahí. Le hablaba, ya profe. ya estaba Pescado, Beata. Entonces, hey, a Ronnie. Hey, dile Ronnie. Hijo. El ¿Por qué? combo, es parte del combo. Porque yo me llevaba bien con Pescado, con Mario Beata. Y entonces, Ronnie. Y me encontraba con los de la selección que venían del Olimpia. Y Ronnie, vamos, para allá. Y yo platico con los directivos y yo les digo, y yo platiqué, me acuerdo con Don Cia, porque había una oportunidad que a nosotros con Edgar nos mandaron la invitación de un equipo de Inglaterra que en ese tiempo jugaba en la primera división, le dicen allá, porque allá la Premier League, primera división, que es la segunda división más o menos, que es los que ascienden a la Premier, jugaba ahí. Era el Cardiff City, se llamaba. El Cardiff, sí. El Cardiff City, que ascendió hace poco y volvió a descender. Sí. Nos mandó una invitación a que nosotros fuéramos a entrenar con ellos. Entonces, pero a mí se me vence mi contrato con Platense. Pero está esa posibilidad. Entonces, hablamos con la gente, con los directivos. Bueno, firmemos un año más. Me proponen ellos. Para ver si tienen la posibilidad. Y entonces le digo, bueno, firmemos un año más. No es lo mismo, o sea, de lo que me ofrecía el Olimpia. Ok, ahí quiero llegar. Hagamos un break ahí.
¿qué porcentaje era la oferta del Olimpia con respecto a lo que le ofrecía Platense? Era el doble. Era el 100%. Era el 100%. El doble de lo que me daba Platense, porque Platense, claro, no tenía Olimpia, me daba el doble. Entonces, platico con ellos, les digo, hagámoslo, ningún problema, y vemos si ustedes pueden, o sea, hacer una venta, y yo salgo al extranjero, pues, o sea, sale ganando Platense, y salgo a... Eso lo hizo Osman, ¿no? Claro. Cuando fue al Huila. También, ¿me entiende? Entonces, aprovechen la oportunidad, hay que ver si... Pero pasó algo que nosotros fuimos a Inglaterra, estuvimos allá, pero el Wigan, nosotros teníamos que llegar una semana antes. Una semana antes porque ellos se fueron de pretemporada y se fueron para España. O sea que nosotros llegamos una semana antes, hubiéramos ido con el Wigan, con el Cardiff City, perdón. Nosotros hubiéramos ido con el Cardiff a hacer la pretemporada en España. Porque ellos nos habían invitado para eso. Pero no sé qué pasó, los tiempos y todo eso, y no llegamos. Y nosotros entrenamos con otros equipos allá de segunda división, pero ya no es lo mismo porque no es el equipo que te invitó. Que no es el equipo que... Entonces que tampoco no nos iban a decir, un equipo de allá no nos iba a decir, no, vénganse para acá. Porque nosotros teníamos que haber llegado una semana antes. ¿Es el sueño frustrado de Ronnie Morales, jugar en el extranjero? Me hubiera gustado, es algo que no... Pero lo anhelaba, lo buscaba, lo quería, lo soñaba. Sí, claro. Sí. Claro, porque creo que todo jugador, la selección y salir al extranjero, un futbolista salir al extranjero, creo que primero la selección. Sí. Y después eso claro, lo lleva a poder es salir. Una ventana. Y nosotros cumplíamos para poder jugar en Inglaterra, porque en Inglaterra hay unos requisitos que se tenían que dar. Tenés que estar jugando en la selección. Sí, es Pero cierto. nosotros estábamos siendo convocados en ese tiempo. Es cierto. Nosotros y jugábamos. Siempre nos daban partidos. Entonces teníamos la posibilidad de poder haber quedado ahí. Pero como un hombre de Dios, yo sé que las cosas suceden por... Sí, no hay ningún problema. Todo Así lo que pase es bienvenido. Así es. Es bienvenido. Selección nacional, más de 30 partidos que tengo por ahí entendido. Más o menos así. Promedio. Dije que yo nunca llevé cuentas. Por ejemplo, yo hice un récord acá. Ajá. Y yo me di cuenta hasta que ya lo iba a cumplir, que alguien dijo, le va a pasar a Denilson Costa. Denilson Costa tenía el récord de más partidos en la Liga Nacional. Ajá. Entonces, cuando yo ya estoy cerca de Denilson Costa, alguien lo publicó. Denilson Costa, el que tiene más partidos en Liga Nacional, pero ahí viene Ronnie cerquita, solo les falta como 2 partidos o algo así. Ahí está. Y lo logro sobrepasar. Denilson Costa hizo 488, 89 partidos en Liga Nacional y yo hice 501. Pero como los récords son para eso, y igual el tiempo... Para batirse, sí. Vino Leo Isaula y... Sí, también. Entonces, ahora a Leo Isaula no le duró mucho tampoco, porque vino el Camello Delgado también, y le pasó. Entonces, el que tiene el récord ahorita es el Camello. Cada vez partidos. Más porque comienzan a jugar más jóvenes también, claro. Entonces hay más oportunidades. Claro. Profe, su etapa en Olimpia, ¿la disfrutó? También levantó títulos, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que... Olimpia. ¿Lo trataron bien, profe? Me trataron muy bien, la verdad que por eso le digo, yo soy primero platense y después Olimpia, porque yo le tengo mucho cariño a las dos instituciones, porque en Platense me di a conocer, me trataron bien, o sea, es el equipo que llevo en mi corazón, por decirlo así, porque también soy Social Sol. También. El Social Sol fue el primero que le dio la chance, ¿no? Entonces... Pero en los equipos así de primera y todo, o sea, Platense. Profe, y esto en Olimpia, entonces usted con los que estuvo en Platense, Mario Beata, El Pescado, Juan Manuel, con Cárcamo, el zurdo, Juan Manuel, compartió con el zurdo también, ¿verdad? Con el zurdo, con Marcelo Ferreira jugamos en Platense y en Olimpia.
compartimos ahí. Había entonces, bastante sí. comunión, ¿verdad? Con el grupo. ¿Qué tan Sí. importante es eso en un grupo, profe? En un equipo. No, es muy importante, la verdad. Cuando un equipo, por ejemplo, nosotros llegamos al Olimpia y ya sabemos que, o sea, nosotros nos reciben allá y ya nos dicen que en el Olimpia lo que sirve es campeón. Así lo reciben a uno. Aquí no sirve Estar en la final. Aquí no sirve segundo lugar. Le cambian ¿Por el qué? chip así, No ganas, profe. no ganas ni prestigio ni dinero si quedas en segundo lugar. Entonces, así lo reciben a uno allá. Por eso, el que no va bien de acá, La mentalidad se la cambia. O sea, el que no va bien mentalmente, el que no va fuerte mentalmente, no triunfa ahí. Y por eso muchas veces se critica a los que van de la costa acá. ¿Me por entiendes? eso es que se necesita un psicología deportiva. Ajá. ¿Sí o no? Entonces, Porque por eso ocupamos estamos- que vayan con mente fuerte los muchachos Así cuando es. van a dar el paso, ¿no? Así es. Y es algo que hace falta y lo platicábamos también antes, la psicología deportiva. ¿Cuál es el mejor entrenador que ha tenido Ronnie Morales en Liga Nacional o en su carrera, en su trayectoria? Yo he tenido 4 entrenadores que la verdad muy bien, o sea, yo he tenido buenos entrenadores, pero hay 2 que los tengo más acá, más arriba, Lo marcaron. que es el profe Romero primero y que es el profe Chelato. El profe Romero porque él nos motivaba mucho, él nos daba mucha confianza, o sea, a la hora de juego. Por ejemplo, nosotros hacíamos cosas en el entrenamiento, él nos ponía a hacer cosas en el entrenamiento que decía, eso lo quiero que lo hagan en los partidos y quiero que lo hagan. ¿Me entiende? Entonces, eso a uno lo llenaba y cuando uno lo hacía, ya él decía, hey, eso, síguelo haciendo. ¿Me entiende? Y venía el profe Chelato, que era alguien que era muy perfeccionista y en cositas pequeñas. Entonces, él, esos detallitos y esos así, él los entrenaba, los decía. ¿Me entiende? Entonces, con ellos aprendí mucho. Con ellos aprendí mucho. Después viene Primi en la selección también. Aprendí bastante. Y después viene Nahún en el Olimpia. Nahún Espinosa. Nahún con Juan Carlos. Los dos. La verdad que también con ellos mucho aprendizaje porque ellos eran gente que le entendían muy bien y le explicaban muy bien. Entonces se aprendió mucho de ellos. El mejor socio que ha tenido dentro del campo Ronnie Morales, con el que Ronnie Morales le daba un pase, hacía una mirada, se entendían, se la devolvían. Ronnie Morales llevaba el balón, aquel hacía un movimiento, ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cuál fue ese mejor socio dentro del terreno de las acciones con Ronnie Morales? Por ejemplo, nosotros nos entendíamos muy bien con Cárcamo. Por ejemplo, Cárcamo hacía un movimiento que yo ya sabía que no se la tenía que dar ahí. Él me la pedía aquí, pero no se la tenía que dar aquí, se la tenía que dar allá, porque él iba a picar. Ahí era... Iba a ser la jugada que decía Rambo. Cuando voy, vengo. Cuando vengo, voy. ¿Me entiendes? Entonces, con Cárcamo la hacíamos mucho. Eso era dentro del campo. Fuera del campo, del ámbito futbolístico, ¿quién ha sido su mejor amigo? Hicimos muy buena amistad con Edgar Álvarez, con Walter López y con Walter López, va. el Pescado Bonilla. El Pescado Bonilla. Hicimos muy buena amistad con ellos. La verdad que, bueno, incluso con ellos seguimos teniendo muy buena comunicación. Bueno, Walter. De hecho, sigue jugando con... Walter, sí, no, ya. Pero sí, con Edgar ahí, Morza, ahí estamos. Ahí le digo yo que tengo más de 25 años de dar esa carga, me dicen los amigos, ¿no? Con esa carga, 25 años, ahí estamos, con Edgar siempre ahí y platicamos de fútbol y tenemos proyectos que queremos realizar. O sea, juntos siempre en el fútbol para poder ayudar jóvenes y bueno, esperemos que lo podamos lograr. Ahorita, como estamos jugando así, por ejemplo, nosotros viajamos a San Pedro a jugar en el Rancho Tara, a Papi Fútbol, siempre viajamos ahí, vamos juntos. Se nos incluye también Arita Nil ahí, entonces vamos a jugar allá, jugamos aquí en la Liga de Veteranos y estamos ahí en contacto, platicando y el otro con quien también me llevo muy bien es con Adalí Puerto. También, Adalí Puerto me dice siempre que él está muy agradecido conmigo porque lo mismo que hizo Jaime cuando yo fui a Maratón, lo hice yo con él aquí. Entonces, hemos tenido siempre, porque él lo hacía con la gente que venía de Olanchito, él hacía lo mismo. La gente de Olanchito nos caracterizamos por eso, porque nos ayudamos.
¿me entiende? Entonces Jaime lo hizo conmigo cuando yo fui a Maratón en ese tiempo. Él, cuando yo vine aquí, Adalí llegó en ese año que nosotros quedamos campeones y él dice que yo lo recibí bien. Le digo, yo no me acuerdo, no sé qué hice yo, no sé qué hice. Le digo yo, pero él eso no se le olvida, dice. Así, platicamos siempre. Entonces, ahí siempre tenemos esa amistad. Con Jaime estamos en contacto, aquí él está ahí de vez en cuando, tenemos ahí contactos porque él está en Estados Unidos, él vive allá. Y siempre, las amistades que ha dejado el fútbol las tenemos ahí, siempre. Yo soy hombre de pocos amigos, pero trato de conservar siempre la gente que hicimos esa conexión y esa buena amistad. Le iba a preguntar, ¿cuál ha sido el mejor gol? Le iba a preguntar en la carrera, pero ahora le pregunto, ¿el gol de oro es el más importante en la carrera de Ronnie Morales? Ese Es el más importante, sí. ¿Verdad? Ese es el más importante por lo que significa. ¿Se imaginó usted? Ajá, sí, continúe. Por lo que significa aquí, lo de Platense, lo del puerto, lo que se esperó la gente, lo del cariño de la gente después de que pasó eso con ese grupo de campeones. Entonces, ese es el gol más importante. ¿Se considera Ronnie Morales un jugador emblemático de Platense, tal como yo lo expresé al inicio? Por como me lo expresa la gente, sí. Sí, porque la gente que vivió esos momentos de ese Platense, o sea, me lo expresa y uno lo siente, pues. Entonces creo que por eso siento que sí. Sí, y tiene toda la razón. Uno como platencista es agradecido con su persona. Con cosas de fútbol le tocó a usted. Pudo haber sido cualquier otro, pudo que no, pero Dios lo puso a usted. Así es. Para que nos diera esa alegría. ¿Se imaginaba usted, luego en esos años, que iban a pasar tantos años para que Platense volviese a salir campeón? Ha jugado 2 finales, ¿no? No estoy mal, contra Olimpia y contra Motagua. Sí. ¿No? ¿Se imaginó que iba a costar tanto, lo que cueste tanto que Platense vuelva a salir campeón, Ronnie? No, la verdad que no. Estamos todavía esperando que no vaya a pasar esa cantidad. Sí, o sea, ya estamos cerca, pero todavía estamos esperando que no vaya a pasar esa cantidad de años que lo puedan lograr. Hay jóvenes que pudieron, por ejemplo, esa final que se jugó con Motagua, pudo Platense quedar campeón. Incluso nosotros tenemos una anécdota con Edgar porque yo estaba yo estaba entrenando la reserva en ese tiempo y me decía Edgar, va a tocar que olvidemos que se olvide la gente de ese y que agarre este año. Entonces le decía Edgar, eso no lo van a olvidar nunca, Edgar, no digas eso, hombre. Sí, que puedes más bien que no salga campeón el equipo. Mejor dale, que salga campeón, no digamos nada, mejor. Sí. ¿Por qué? Y pasó que no pudieron, ¿va? Pero ese Platense pudo haber quedado. Sí, era importante, ¿no? Campeón. Se perdió de visita aquel gol del finado Santiago Vergara. Sí. Y luego acá, ¿no? Que estuvimos empatados 1-0, se empató la serie y luego... Que yo pienso que en ese marcador estaba cerca, pues, el Platense. Y acá de local y todo, hubiera podido ser campeón. El mejor lateral izquierdo que ha visto Ronnie Morales, primero en Honduras y luego a nivel internacional. A mí me gustó mucho cómo jugaba Nerling, yo los miraba de jóvenes así. Pero fíjate, es que internacionalmente sí, pero yo siempre admiré, por ejemplo, a los de mi campo. Yo siempre admiré a Macho Figueroa, yo siempre admiré a Carlos Orlando Caballero. Sí, jugadores que brillaron. Sí, yo siempre admiré a Rumaldo. Yo siempre admiré a Maravilla Suazo, ¿me entiendes? Porque yo los vi desde niños, pero internacionalmente yo siempre de Roberto Carlos y de Paolo Maldini. A Paolo Maldini, cierto, que después jugó de central, ¿no? Igual que usted. Ajá. Pero fue culpa de Chelato. De Chelato. ¿Pero se sentía cómodo de central? No me gustaba. ¿No le gustaba? No. ¿Te gustaba picar y volver? No me gustaba. Ese era un puesto que yo lo jugué porque me pusieron, porque era un profesional. Era un profesional. Pero no me gustaba jugar de central. Incluso yo les digo ahora a la gente aquí en Veterano que no me vayan a poner a jugar ahí. ¿De qué juega ahorita, profe? ¿Se lo he visto adelante? ¿Del medio para adelante? Sí, del medio para adelante. Yo juego de lateral, del medio para adelante, pero me van a poder de central. Regrese el uniforme y lo digo desde central. A la vez pasada le digo a uno de ellos así, si me pone, prefiero estar sentado en la banca que
Que guarde central. Que descanse el que va adelante, Sí. porque, profe, Sí, porque- ya para ir terminando, en la actualidad, Ronnie Morales me platicaba que tiene los cursos de entrenador, ¿no? Yo me puse a estudiar ya cuando estaba terminando mi carrera. O sea, comencé a sacar mis cursos de entrenador, porque también me gusta el ser entrenador. Me gusta ayudar a los jóvenes, me gusta poder aportar algo. Me puse a estudiar, e incluso estaba aquí en Platense, me tocaba viajar a San Pedro para sacar mis licencias de entrenador y logré sacar. O sea, yo todavía no me había retirado y me gradué de licencia A. Y después ahí tomé la decisión de retirarme porque ya me interesaba más estar como entrenador. Ya también ya mi cuerpo ya resentía un poco los juegos y la edad también ya era un poco más, ya me afectaba, ya me lesionaba más seguido. ¿Por qué? Porque siempre me entrenaba, daba el esfuerzo y todo eso, pero sí me lesionaba, entonces ya sentía de que ya iba a ser el tiempo de poder retirarme. No me costó tomar la decisión, la verdad. Tomé la decisión, como dije, siempre mis padres me enseñaron eso. Y yo agradezco siempre a ellos que las decisiones las tomaba, que las tomara y si me iba bien, bueno, si no, también aprendía de eso, trataba de aprender, eso siempre me enseñaron ellos. Y bueno, tomé la decisión una vez y dije, no, ya estuvo. Yo había dicho, me voy a retirar a los 35 años, me pasé un año más, me retiré a los 36, pero tampoco no me arrepiento de haberla tomado. Me decían, Ronnie, pero podías haber jugado unos 2 años más todavía. O sea, tenía fútbol como para poder jugar unos 2 años más, pero le decía yo sentí que era el momento, era el tiempo y se tomó la decisión. Profe, ¿qué es lo peor que le pasó en el fútbol? Lo peor en el fútbol. Hemos hablado de todo lo bueno. Sí, pero siento que en el fútbol no me pasó cosas Que lamentar. Cosas que lamentar, no. No siento yo que me pasaron cosas así porque en el deporte aprendí a ganar y aprendí a perder. ¿Me entiendes? Porque ¿Perder una final no fue algo malo? No fue algo malo porque es parte de, o sea, uno en el deporte no siempre va a ganar. O sea, hay un momento en que toca perder. Por ejemplo, decía Michael Jordan, tuve que fallar un montón para poder anotar otro montón. O sea, una cantidad importante. Sí, o sea, pero lo que quiso decir él es que falló más de lo que Exacto. de lo que acertó. Sí. Se pierde más de lo que se gana. Y es así. Por ejemplo, lo mismo dijo Pep Guardiola también, se pierde más de lo que claro, gana en el fútbol. En el fútbol es así. Pero imagínense esa satisfacción que da el poder, por ejemplo, aquí en Platense, nosotros jugamos 4 finales. Ganamos una. Pero esa una que ganamos es para un pueblo, para una ciudad. Es algo que jamás se va a olvidar. Es algo que siempre la gente que lo vivió lo recuerda. Incluso le dice a los niños, hey, por ejemplo, yo me he encontrado niños, hey, fíjate que mi papá me enseñó esto y necesito que me firme. Por ejemplo, la vez pasada me encontré en la escuela, fírmame los tenis, que mi papá me dijo que usted era, y me enseñó el video, que el papá lo había vivido. Sí. O sea, y se lo transmiten a los hijos. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que a uno le da la satisfacción, a pesar, y nadie recuerda de que perdimos 4, que perdimos 3. ¿Me entiendes? No, recuerda las que ganamos. Entonces, casi siempre uno recuerda las cosas que salieron bien, porque yo jugué más finales, yo perdí más finales de las que gané. ¿Cuántas jugó y cuántas perdió? ¿Jugó Por ejemplo, 4, yo jugué como 19 finales. con el Olimpia y todo, ¿verdad? Con el Olimpia. Pero perdí más. Parece mentira. Gané 8. 8 títulos de Liga Nacional tiene, bro. Sí. ¿Cuántos años estuvo en Olimpia, profe, usted? En Olimpia estuve 7 años. Y en Platense estuve 14. 14 años estuvo en Platense. 14 años. O sea, 14 años. Tuve primero una temporada del 96 al 2002.
Y luego. Y del 2002 al 2009 o 10. me salí. Ajá. Me vine para acá, para Platense de nuevo, y en el 2014 me retiré. ¿Veremos a Ronnie Morales dirigiendo equipos en Liga Nacional en algún momento de su vida? Es mi idea. Bueno, ya estuve en las reservas, estuve dirigiendo en segunda división. Me tomé un tiempo ahí ahorita porque hay momentos en que, como dije, hay que tomar una decisión como para poder formarse. Estoy en eso. En el lugar donde estoy ahorita estoy bien, me está dando el tiempo como para seguirme formando y se me está dando la oportunidad. Entonces pienso que aquí donde estoy ahorita es el momento donde debo de estar. Y bueno, seguramente más adelante va a haber la posibilidad. Gracias, profe, un gusto haber compartido con usted en John Rodríguez, el podcast. Muchas gracias, la verdad, la invitación. He estado muy bien, muy contento y bueno, gracias por la invitación. Hemos tenido la oportunidad de conocer historia real de lo que ocurrió la última vez que Platense salió campeón en el 2001, más de 24 años en Liga Nacional. Con el artífice número 1, Ronnie Morales, ha compartido con nosotros. Profe, un gusto haber compartido en John Rodríguez, el podcast. Sí, muchas gracias, John. La verdad que me he sentido muy bien, muy cómodo platicando de fútbol, platicando de estas historias. La verdad que hay algunas que la gente no las sabía y que uno siempre las tiene ahí. Así que agradecido y que bueno, a la gente que pueda disfrutar y que pueda ver lo que nos pasó como futbolista. Así que gracias y que Dios me les bendiga. Gracias, profe.